Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. ¿Cuántos creen que Él está orando? ¿Cuántos creen que Él sigue orando? ¿Cuántos creen que su matrimonio, su trabajo, todas las cosas que usted tiene, está atravesando, está viviendo, Él sigue orando? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero dar gracias al Señor por la vida de las personas que están en este lugar. Quiero dar gracias al Señor por la vida de las personas que nos visitan por primera vez en este lugar. Bienvenidos a Manuel. Bienvenidos a Manuel. Bienvenidos a la casa del Señor. Para comenzar la prédica en esta noche, yo los invito a buscar la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7. Libro de los Hechos, verso 7. En adelante, cuando me dicen amén, me dicen amén. Y nos ponemos en pie como reverencia al Señor. Leemos la Escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico estaba sentado, ¿dónde? En la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Repita conmigo: largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿cómo? Muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, hasta el amanecer, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a mi vida, y conforme a lo que tú has hablado, así, Señor, yo daré a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, no sean palabras mías, sino palabras tuyas, Señor, puestas en mi boca como un instrumento, Señor, para bendecir tu pueblo. Yo te pido, Señor, que conforme a tu divina voluntad, cada persona, cada corazón que ha llegado hasta este lugar se vaya diferente. En el nombre de Jesús, la iglesia Manuel dice: amén. ¿Cómo dice? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. Y es importante que antes de entrar en contexto con la prédica y los versículos, finalizar los versículos expuestos, nosotros podamos entender que el libro de los Hechos, amén, fue escrito por Lucas, amén. Y es un libro muy interesante porque nos da un preámbulo de elementos y de situaciones importantes que acontecieron, como era la promesa del Espíritu Santo, la conversión de Pablo. ¿Cuántos conocen la conversión de Pablo? Que ha sido uno de los hechos más extraordinarios, amén, en la palabra. Y es justamente en el libro de los Hechos donde narra la conversión, como decía, de Pablo, y es un libro, amén, que habla sobre básicamente el mensaje de Jesús. No solamente el mensaje de Jesús, sino hechos concretos que hizo Jesús. Y es que en el relato del libro de los Hechos podemos encontrar dos vertientes. Una nos habla de Eutico, el joven, como narra la Escritura, que se cae por la ventana. Amén. Cuando lo vemos de la manera de Eutico, vemos a ese joven que está en la ventana y que se distrae porque cae en un sueño profundo, ¿verdad? Y cae al piso, y que dice la Escritura que muere. Y por otro lado, cuando lo vemos en el contexto del apóstol Pablo, vemos un apóstol Pablo que en medio de su predicación suelta todo lo que estaba haciendo y va a donde está Eutico.
Y es quizás esta noche el centro de la prédica, y es, ¿estamos preparados para ir en pos de los Euticos? Porque cuando vemos Hechos 20, por lo general nos basamos en Eutico se cayó. Y caerle a palo a los Euticos. Y caerle a palo a los Euticos sin preguntar. Mira, el apóstol Pablo no hizo otra cosa que ir en pos de ese muchacho. Sin ni siquiera preguntarle por qué te caíste, por qué te dormiste, qué te pasó. Y probablemente Eutico había llegado a aquel lugar y estaba cansado, tenía sueño. No sé, la Biblia no relata con exactitud qué pasó con aquel joven, pero sí dice la Biblia, dice la Escritura, que aquel joven cayó en un sueño profundo, se cayó y se murió. Amén. Y cuando leíamos anteriormente el porqué, y era importante entrar en contexto, quién había escrito el libro de Lucas, el libro de los Hechos, era Lucas. Lucas era médico, o sea que podía constatar la muerte de Eutico. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir, porque no dice que nadie en particular dijo y dio el diagnóstico de la muerte, sino la Escritura que murió. Pero ¿quién mejor que un médico para decirte, respira o no respira? O sea, había un diagnóstico dado por una gente que sabía lo que estaba diciendo. Mire, aunque su enfermedad, el médico diga que es para mal, el Señor es capaz de revertir y decir, no, aquí comienza todo. Porque Dios es un Dios experto en transformar, en convertir diagnósticos. Porque Dios obra de una manera magistral. Y es un libro, ¿verdad?, que, como decía anteriormente, nos da poderosamente elementos para entender la magnitud del Evangelio. Y es increíble como el inicio, ¿verdad?, de este libro, un poco más adentrado, habla de un hecho que nos llama la atención y nos llama esta noche a la reflexión. Y es que dice la Escritura que Pablo, como andaba predicando el Evangelio, él llega a esta ciudad, a Troas, y él comienza a predicar, porque donde Pablo iba, hablaba de la palabra de Dios. Mire, donde usted vaya y donde yo vaya, lo más importante que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer es hablar de Cristo, por encima de cualquier cosa. Y dice la Escritura que Pablo llega y parece que se puso buena la prédica. Parece que él comenzó a predicar y aquello se puso bueno y dijo, no, ahora es que vamos a predicar el Evangelio. O sea, no estaba en los planes de Pablo amanecer predicando o extenderse más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que al otro día él tenía que trasladarse hasta otra ciudad. Y cuando estábamos ensayando con los músicos, rememoramos un poco en nuestros países que a veces se hacían vigilias, amén, de 1 hora en la noche hasta altas horas en la noche, que el otro día había que trabajar. Y yo ahora, recordaba eso. ¿Cuántas veces ponemos excusas para las cosas de Dios porque mañana tenemos que hacer esto o tenemos que hacer aquello? Y yo no le digo que usted amanezca en la iglesia, pero cuando uno está en las cosas del Señor, hay algo que te da vida y uno sigue. Y yo doy gracias al Señor porque lo que está pasando en Emmanuel es eso. Se termina el servicio a las 8:30, 9 de la noche, y a veces son las 12 de la noche y estamos hablando del Señor en este lugar. Los domingos pasa igual. Se termina el servicio y seguimos hablando, porque nada debe ser más importante para nosotros que hablar de Cristo. Nada debe ser más importante para tu vida y para mi vida que hablar de lo más importante, que es Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura que Pablo sintió algo especial y siguió predicando, se entendió, sentado en la ventana. Y es que la ventana puede ejemplificar en este mundo la distracción. Y yo no sé, iglesia, en qué hoy el mundo se ha distraído. Pero cuando nosotros nos sentamos al lado de la ventana, corremos el riesgo de caernos. Hay que tener cuidado, iglesia, porque la ventana en este pasaje significa distracción.
Eutico estaba en la iglesia y la escritura narra que fue el primer día de la semana. Primer día de la semana quiere decir domingo. Y es uno de los hechos, ¿verdad?, que nos da a entender que las escuelas dominicales eran los domingos y no los sábados, sino que se hacían los domingos. Una de las primeras referencias biográficas que nos dan en este libro. Y es interesante ver cómo Pablo comienza a predicar y este joven se sienta a escuchar. Y mire, hoy hay frío, bastante frío, pero estamos aquí escuchando la palabra del Señor. Y yo me gozo porque la iglesia está llena. Mire, nos podemos quedar en nuestra casa tomando avenida, ¿verdad?, debajo de la colcha, pero estamos acá escuchando palabra del Señor. Y qué gratificante es para el Señor, ¿verdad?, que nosotros nos hayamos reunido como un pueblo, en un solo espíritu y en un solo sentir, para ser edificados en Cristo. El Señor siente gozo cuando esas cosas pasan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y yo me hago una pregunta. Si al apóstol Pablo se le durmieron, ¿quiénes somos tú y yo? Aquí a alguien no se le duerme. Mire, estamos hablando de un hombre, hermano, que 13 cartas, y hay otra carta que está, los teólogos están ahí diciendo que si la publicó, que si no la escribió. 13 cartas, un hombre con una revelación impresionante, con algo especial de parte de Dios. Para muchos, el mayor evangelista que hubo en la Escritura. ¿Por qué? Por todo lo que aportó a la palabra. Y si a Pablo se le durmieron, imagínate qué consuelo para nosotros, que se nos duerma una gente. Eso es un gozo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y es que no fue suficiente lo que Pablo estaba predicando. No era suficiente. Este muchacho se durmió, cayó en un sueño profundo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios es maravilloso. Dios es bueno. Hermanos, pero en esta noche yo quiero decirte algo. Todos los que estamos aquí, en un momento determinado, fuimos euticos. Si tú no fuiste eutico, bendito eres. Pero todos los que estamos aquí, en un momento determinado, estuvimos en la posición de eutico. Estuvimos en esa ventana. Estuvimos distraídos. Y solamente por la misericordia del Señor es que usted y yo estamos hoy. Solamente por la misericordia del Señor es que el Señor nos alcanzó, nos trajo con sus cuerdas de amor y estamos esta noche en este lugar. Y la base de mi prédica en esta noche no es juzgar a eutico. La base de mi prédica en esta noche es que entendamos que el papel de la iglesia hoy es ir en pos de los euticos que se cayeron por la ventana y que se murieron en delitos y en pecados. Pablo no dice que le preguntó absolutamente nada a aquel joven. Pablo soltó lo que estaba haciendo. Pablo dijo, yo voy a interrumpir el mensaje, porque ¿saben qué? Un mensaje de Dios sin acción, hay algo que está incompleto. Si usted no vive lo que usted predica, hay algo que no está completo. Y Pablo en ese momento dijo, la prédica es importante, el mensaje es lo más importante, pero también es importante que yo vaya en pos de ese muchacho. Mira, ese muchacho lo que le pasó, no está muerto. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros abrazamos, cuando nosotros amamos y después es que preguntamos, hay algo distinto en la persona. Por eso cuando una persona venga en pos de ti, ¿verdad? Usted antes de preguntarle, antes de juzgarle, antes de cuestionar el motivo por el cual está como está, usted dele un abrazo, usted ámele, usted dígale, Dios te bendiga, Dios tiene algo especial para ti, ¿verdad? Porque así como lo hizo con Eutico, así lo hizo contigo y conmigo en un momento determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, nosotros no estamos hoy acá para cuestionar la voluntad de Dios. Nosotros estamos hoy acá preparados para cuando Cristo venga. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es amar a los euticos. Y por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier vicisitud, entender que nuestro papel está en apoyar a aquel que se cayó y no cuestionarlo, porque hay de aquel que se crea débil. Mira, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí
como yo de Cristo. Y si el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es que a nosotros también nos corresponde ir a abrazar a aquel que se cayó. A nosotros nos corresponde, mira, bajarnos de nuestra comodidad, ir a preguntar, ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Yo voy a orar por ti, voy a orar contigo. Es estar en el momento más difícil de aquel hermano o aquella hermana que en un momento determinado, por cualquier que haya sido la circunstancia, cayó. Qué hermoso es cuando nosotros ayudamos a levantar a un eutico. Qué hermoso es que nosotros podamos entender en esta noche que nuestro papel como iglesia es edificar, no es machucar absolutamente a nadie. Qué hermoso es que nosotros nos bajemos de la comodidad que tenemos para ir en pos de esa persona que cayó en el consumo, que cayó en la drogadicción, que está con problemas familiares, porque nosotros no sabemos si el día de mañana vamos a estar en ese lugar. Porque hay testimonio de personas que estuvieron aquí paradas, predicando la palabra, que estuvieron sentadas y hoy están allá afuera. Que el Señor nos libra, hermanos, todos los días. Mire, hay muchos hijos que están afuera todavía. Muchos hijos que pertenecen no solamente a este lugar, sino a cada iglesia, a cada sitio que se predique la palabra de Cristo. Porque cuando hay un lugar que decide predicar a Cristo, es un lugar donde se imparte vida. Seamos imitadores de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que es necesario e imprescindible que cada una de las cosas que nosotros prediquemos vaya de la mano con lo que nosotros hacemos. Y es que nosotros no podemos hablar de Cristo si nuestras acciones van desligadas a eso que nosotros predicamos. Y es importante que nosotros podamos entender en esta noche que lo que le pasó a este joven que se durmió y que cayó y que murió, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Siempre que escuchamos este pasaje de la Biblia, por lo general se tiende a juzgar el por qué este joven cayó. Pero no vemos la profundidad que hay en la Escritura con la enseñanza que el apóstol Pablo nos quiere dar. Y es que es interesante cómo Pablo, como decía anteriormente, deja todo lo que estaba haciendo. Él se despoja del mensaje, no le importó dejar lo que estaba haciendo, no le importó absolutamente nada. Él fue a abrazar a ese que se había caído. Y después se levantó y siguió. La Biblia relata que hasta el amanecer estuvieron, hasta el alba. Porque es que es importante, hermanos, la restauración de aquel que se cayó. Es importante entender que cada uno de nosotros, el Señor con un propósito divino nos tiene en este lugar. Y es que prediquemos su palabra por encima de Él. Y es que nos amemos los unos a los otros por encima de Él. Sin amor no hay nada. Mire, y es difícil. Y no vamos a pensar, ¿cuántas veces, Señor? No, 70 veces 7. No habla del número finito del Señor. Habla de las veces que sean necesarias, ponga su vida. Es que sin amor nosotros no vamos a conquistar al que está ahí afuera. Bueno, la Biblia dice que no podemos amar a aquel que no vemos si primero no amamos a aquel que vemos. Y en esta noche el Señor nos está diciendo, ama a pesar de, abraza a pesar de. Después, si tienes pregunta el por qué te caíste, el por qué estás en esa situación. Pero primero, sin preguntar absolutamente nada, abraza, ama. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí para bendecir tu vida. Yo estoy aquí para apoyarte. Yo estoy aquí para estar contigo y caminar contigo. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, hermanos.
Nosotros estamos aquí para glorificar a Cristo. Y nada glorifica más el nombre del Padre que hacer su voluntad. Nada glorifica más el nombre del Padre que hacer su voluntad. Mira, hermano, hace más ruido un bosque que es talado que un árbol que crece. Amén. Hace más ruido un bosque que es destruido que un árbol que crece. Todos nosotros en esta noche debemos de entender que nuestro crecimiento viene de parte del Señor y que tiene que estar aparejado con esos hechos que el Señor nos demanda en su Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le pido a la iglesia que en esta noche nos pongamos en pie. Y es que la Escritura relata que Pablo predicó largamente. Y es que a veces pensamos que el Señor nos puede hablar en un mensaje de 2 horas, pero yo quiero decirle algo: el Señor nos puede hablar en 1 minuto, o en 1 segundo, o en una acción, o en un abrazo. A veces hay abrazos que predican más. Escuche, a veces hay abrazos que predican más que un mensaje de 2 horas. Pero también en un mensaje de 2 horas, el cuerpo de Cristo puede ser edificado. Hermano, no se duerma. Cuidado con la ventana. Cuidado con las distracciones. Cuidado con las distracciones.